El día en que el poeta Loten me hizo el obsequio gelatinoso de mi bien amado cuerno de rinoceronte, le dije a Gala: «Este cuerno me salvará la vida». Desde hace siglos la humanidad se afana por captar la forma y reducirla a elementales volúmenes geométricos. Leonardo tendía a fabricar huevos. Ingres prefería las esferas y Cézanne los cubos y los cilindros. Pero únicamente Dalí, al dejarse obsesionar exclusivamente por los rinocerontes, acababa de encontrar la verdad. Todas las superficies un poco curvas del cuerpo humano poseen el mismo lugar geométrico común, que es el que se encuentra en este cono, con el extremo redondeado y curvado hacia el cielo, hacia la tierra, y angélicamente inspirador del deslizamiento hacia la perfección absoluta de la curva logarítmica, el cuerno de rinoceronte. Así veo yo ahora todas mis pinturas, y quedo estupefacto ante la cantidad de rinocerontes que contiene mi obra. Incluso mi famoso pan era ya un cuerno de rinoceronte delicadamente depositado en una cesta.